Bien, como les comentaba, esperando que todos se encuentren bien, nuevamente hay que mantener las precauciones del caso para que no tener inconvenientes ni nosotros ni las familias, ¿no? Eh, como les comentaba, este es el inicio ya del tercer módulo, estamos al 50% de nuestro curso, estamos bastante bien, yo veo las calificaciones y todos están logrando los conocimientos y aprendizaje esperado, de tal suerte que mi reconocimiento por ello, mi felicitación está bastante bien. Eh, Nuevamente indicar de que en esta media hora de clase, una hora que trabajamos diariamente, se ve un abstract lo más sucinto e importante posible. Sin embargo, hay que utilizar los recursos que están en el aula. Al momento está deshabilitada, ya nos dirán en pocos minutos que ya está habilitado para poder avanzar. Entonces, bueno, mientras tanto tenemos aquí los recursos, podemos continuar con esto sin ningún problema. El día de hoy entonces vamos a trabajar con lo que se denomina adaptaciones curriculares. Esto es bastante interesante porque de igual manera vamos a ver un concepto latinoamericano de la tendencia y mundial también, y lo asentaremos a nuestro reglamento, en el reglamento de Ecuador. Nuevamente, recomendar que por favor en sus casas no utilicen el servicio de internet para que sea un poco más eficiente. Yo voy a apagar la cámara para utilizar menos ancho de banda, ¿no? Eh, Decía yo, esto es bastante interesante porque en nuestro país existe una normativa bastante extensa. En el aula virtual están dos documentos. Uno que utilizan los formadores de formadores, ¿no? Es un instructivo que les subí en el aula en donde el Fernando, ministerio, disculpa, Fer. Fer, ¿sí? ¿cómo estás, Raúl? No, Sí. compártenos el escritorio, ñaño. Ah, sí, 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 sabes qué. Gracias. A ver, ahí me ayudas, ¿ya? Correcto, ya, ahí sí Sí, está. correcto. Dale, Fer. Dale. Les indicaba que tenemos una base bastante extensa en donde nos indican todas estas adaptaciones a a todo nivel y con bastantísima facilidad y permisión para ello, pero no sé hasta tanto y cuánto existan las facilidades para implementarse en todos los institutos donde ustedes pertenecen, ¿no? Digamos, instituciones educativas como tal. De todas maneras, en el PUD están las adaptaciones curriculares y eso es lo que tenemos que trabajar. Puede ser de que en algunos casos conozco instituciones que no existe esta necesidad, pero hay otras en las que sí, aunque no exista todos los requerimientos como les comentaba. De todas formas, vamos a ver cómo trabajar en esto. La idea es ir madurando en este proceso, de ser un poco más inclusivos en el tema educativo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué son estas famosas adecuaciones curriculares? Em, de plano es el elemento fundamental en la elaboración de un PCA, ¿no es cierto? En nuestro currículo, por cuanto y tanto ahí se va, ya vamos a ver más adelante, vamos a ajustarnos también a el entorno institucional como tal. Entonces son todos los ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un estudiante específico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de responder a las necesidades educativas específicas o especiales que pueda tener ese estudiante. Y esto es importante, estas adaptaciones curriculares no pueden ser compartidas por el resto de compañeros. Habrán casos específicos en donde más de un estudiante requiera de la misma adaptación curricular. De lo contrario, esto se hace para un estudiante en específico, ¿no es cierto? Em, entonces, esto podríamos denominar como estrategias educativas que nos permiten de alguna manera facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos que requieran estas necesidades educativas específicas, especiales. Ahora, estas estrategias pretenden entonces, a partir de modificaciones más o menos extensas, dependiendo de lo que hagamos, sobre el currículo ordinario o oficial,
pretenden ser una respuesta a la diversidad individual, independientemente del origen de estas diferencias individuales, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que sea algo de índole personal o de índole educativo, de índole motivacional o intereses, de pronto ritmos y estilos de aprendizaje de característica de cada estudiante, ¿no? Pues claro, por un lado se trata de una estrategia de planificación y de actuación docente para responder a las necesidades de este estudiante, pero también a la vez, al mismo tiempo, se trata de un producto, ya que es una programación que contiene objetivos, contenidos, evaluaciones, diferentes, claro, para cada estudiante, e incluso las organizaciones escolares específicas mantienen estas orientaciones metodológicas y materiales adecuados para poder eh, cumplirlas, ¿no es cierto? Entonces, en un sentido amplio, podríamos decir que es una adaptación, se podría entender como las sucesivas adecuaciones que a partir del currículo abierto realiza un centro o un profesor, dependiendo del nivel, para concretar las directrices propuestas por esta administración educativa, teniendo presente siempre las características y necesidades de los estudiantes y su contexto. En un sentido un poco más restringido, el concepto podríamos definir que se refiere a aquellas adecuaciones de índole más específicas que se realizan pensando exclusivamente en el estudiante o los estudiantes con necesidades educativas especiales, que no necesariamente son para el resto de los alumnos. Como les había indicado, es posible que alguien comparta estas necesidades, pero en teoría sería exclusivamente para quien lo requiera. Y una adecuación para cada cual según el caso. Un trabajo bastante arduo, bastante profundo y habrá que ver cómo se trabaja en esto y vamos a ver unas estrategias, pero consta en nuestro PUD en el gobierno, ¿no? Estas estrategias, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer? Es nuestro objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué contenidos son necesarios para alcanzar ese objetivo? Y el alumno es la evaluación inicial o diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia de los aprendizajes? ¿Cuál es el paso más estratégico para ayudar al alumno? Estamos hablando de la secuencia, orden, temporalización de nuestra planificación. ¿Cómo vamos a enseñar esto? Estamos hablando de la metodología. Y claro, después saber si es que ha sido eficaz, si es que se ha conseguido o no el objetivo. Y estamos hablando entonces de la educación continua. Los elementos que debemos tomar en cuenta para realizar esta adecuación es datos del alumno, datos del documento como tal, todas las personas involucradas, información sobre la historia personal, educativa, nivel de competencia, estilos, contexto, propuesta, concreción de recursos humanos y el seguimiento y evaluación. Si bien en el aula virtual no está habilitada al momento, nosotros tenemos este archivo que está en el aula y todos nos podemos descargar del Ministerio de Educación del Ecuador. Eh, este documento es el documento con el cual se enseña a todos o se instruye a todos los docentes sobre este documento individual de adaptación curricular que se llama el DIAC, ¿no es cierto? Entonces, como lo habíamos mencionado, tiene datos de identificación y los datos que deben estar, condiciones, la historia escolar, la evaluación pedagógica, psicopedagógica, perdón, las necesidades educativas, la adaptación curricular, el apoyo técnico, el apoyo familiar, criterios de promoción y el seguimiento. De igual manera, en el otro documento que también está en el aula virtual, que se llama Guía de Adaptaciones, está este mismo, el modelo de documento, pero ya en una forma didáctica, ¿no es cierto? La página 58, lo podemos ver en las diapositivas también, está en el documento. Esto hay que apuntarse porque al final nosotros, a más de poner en el PUD el estudiante y el grado que necesitamos de adaptación curricular, debemos desarrollar este documento para adjuntarlo y justificar. ¿Sí? Entonces, claro, está todo lo que acabamos de ver y es un análisis de cada estudiante que habría que hacerlo. Normalmente se utiliza bastante en educación inicial, pero
se aplica en todos los niveles, ¿no es cierto? Dependiendo de la institución, las políticas, etcétera. Esto está para que lo revisen, por favor. Está formateado, digamos, este modelo del DIAC. Bien, adicionalmente, entonces, un poco alineando a lo que nos dice el Ministerio de Educación, en estos 3 niveles de concreción que hemos venido hablando durante todo este curso, básicamente en el primer nivel de concreción no podemos hacer nada, eso ya dice el gobierno, pero el gobierno, siempre hemos indicado, ha dejado en este currículo este espacio de flexibilidad. Sabemos que el primer nivel es prescriptivo, no lo podemos tocar, pero en el nivel meso y microcurrículo sí. Hemos venido hablando mucho sobre esto y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, siempre y cuando, insisto, existan eh, el ambiente adecuado para desarrollarlo, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo nivel de concreción, para salvar la duda de unos compañeros que me preguntaban el fin de semana, tenemos el PI, el PCE y el PCA, ¿no es cierto? Que es mesocurrículo. Esto hace la institución. Entonces, podemos hacer unas adaptaciones tanto en el área, que sería un currículo para todos los estudiantes, ¿ah? Cuando hablamos del segundo nivel, y adaptaciones que realizarían el centro educativo para todo ese curso, para todo ese nivel o para toda esa área. Esta adaptación va a ser algo diferente al currículo nacional oficial, ¿no es cierto? Que ese es como una base, es una base a seguir. Entonces, claro, estas adaptaciones van a funcionar, si manejamos el mismo criterio de las diapositivas anteriores, van a funcionar para ese centro educativo, no para otro. No significa que otro centro educativo también comparta las mismas adaptaciones, pero no es obligatorio, ¿no es cierto? Es algo muy ya exclusivo. Y en el tercer nivel de concreción tendríamos el microcurrículo, en donde ya tenemos las adaptaciones por cada estudiante y solamente aquí ya realizamos el DIAC, que es en nuestro caso, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar ya a nivel de microcurrículo. Esta parte es importante entenderla porque nos da la posibilidad de que cada institución eh, haga su adecuación o su adaptación a su entorno. Y claro, cada docente a su nivel, ¿no es cierto? Eh, entonces, son modificaciones que se realizan desde la programación eh, previa a la evaluación psicopedagógica y que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial. ¿Y afectarían en qué parte? Porque modificamos objetivos, modificamos contenidos básicos y nucleares, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos adecuar los objetivos, priorizar eh, estos objetivos, podría cambiarse la temporización, podría eliminarse inclusive, o podría añadirse otros contenidos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos la libertad de cambiarlo, siempre y cuando siempre alineado, ¿no es cierto? Alineado al currículo nacional, pero también respondiendo a las necesidades del entorno en el caso del mesocurrículo, de la institución en el caso del mesocurrículo y del estudiante en el caso del microcurrículo. Aquí está la referencia que les indicaba de lo que podríamos hacer, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando hacemos nuestra adaptación en la institución, cuando la institución educativa se ajusta al, al currículo nacional, pero le ajusta a nuestro contexto y necesidad. En el aula, cuando los estudiantes de algún grado o curso, es decir, cuando todo el curso va a necesitar esa adaptación. Individual, cuando solamente un estudiante en particular le requiera esa adecuación. Es decir, básicamente podríamos ajustarlo de todas las formas. ¿Cuál es el objetivo de esto y por qué hay esta libertad? Justamente lo que habíamos mencionado, diversidad de entornos y realidades en el país y es necesario que nuestra educación responda a ese objetivo de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, estas adaptaciones pueden ser significativas y no significativas, aunque existe por ahí otros términos que ya lo vamos a ir revisando. ¿Qué significa significativo? Hay un término que utilizamos bastante aquí, los que utilizan esto y los expertos y los profesionales que básicamente están en el DS, están en el bienestar,
que son adaptaciones curriculares individualizadas significativas. Esto es una adecuación del currículo oficial. Básicamente, ¿en qué consistiría esta adaptación del currículo? En que cada comunidad o cada institución de forma autónoma verifica o ajusta todo el currículum que el alumnado debe cursar, por ejemplo, en el caso de un nivel mesocurrículo, o en su defecto, el programa de estudios, o en su defecto, el PUD específico para cada estudiante. Nuevamente, esto puede modificar, ¿no es cierto?, de alguna manera significativa los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etcétera. Es decir, si hacemos un cambio significativo, si cambiamos, miren lo que dice aquí, se puede suprimir, sustituir o inclusive añadir algún elemento. ¿Elemento en dónde? En los objetivos, en los contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje. Se habla de manera individualizada, no como individuo como tal, sino como grupo, ¿no es cierto? Si hablamos del mesocurrículo, esto significa que vamos a trabajar para todo la institución, si hablamos a nivel de aula nuevamente, para todo el curso o todos los estudiantes de ese nivel. Y si hablamos de microcurrículo, de forma ahí sí y de individual para los estudiantes que requieran necesidades específicas en concreto, ¿no? Y claro, el término de significativo supone de que estas adaptaciones realizan una modificación sustancial de elementos obligatorios o prescriptivos que están en el currículo nacional. Ahora también tenemos las no significativas. Básicamente estos, si bien es cierto, modifican elementos, pero no los elementos prescriptivos o elementos básicos del currículo. Entonces, claro, aquí modificamos un poco el tema de los tiempos, o de pronto actividades o metodología, que de alguna forma ya es algo más particular. Igual las técnicas o instrumentos de evaluación. Esta estrategia nos permite de alguna forma compensar las necesidades particulares de cada grupo o cada estudiante como tal. Lo importante de estas adaptaciones curriculares no significativas es que el currículo oficial no se modifica. Es decir, ¿qué es lo prescriptivo? Objetivos, ¿no es cierto? Eso no se va a modificar. Adicional, existen unos llamados adaptaciones de acceso al currículo. Básicamente no son tal como adaptaciones significativas o no, no caen en ese espacio, pero de alguna forma se utilizan, ¿no es cierto? Y tienen en común que solo se proporcionan en caso de necesidades específicas y es temporal, y lo único que se hace es adaptar a ciertos aspectos para que el alumno pueda acceder a la información. Vamos a suponer en este momento que estamos trabajando, una adaptación al currículo sería, por ejemplo, voy a utilizar un aula virtual, voy a utilizar educación en línea, voy a imprimir los documentos, lo voy a entregar para que lea en casa, qué sé yo. ¿Sí? Pero son cosas que van a permitir acceder de forma adecuada al material de trabajo, ¿no? Estas adaptaciones están pensadas para estudiantes que presentan determinados déficits, entre comillas, que requieran un material un poco específico o de pronto recursos específicos para acceder al currículo oficial. De pronto, un mobiliario adaptado, de pronto tenemos un pupitre con ruedas, por ejemplo, para una persona que no puede moverse, se me ocurre, ¿no? Lo que sí es posible es que, y ratificamos lo que hemos venido mencionando, es posible que más de un estudiante requiera estas adaptaciones curriculares, pero ¿cómo es posible que no? Y en todos los niveles, tanto institucional, en el aula o ya como estudiante como tal, ¿no es cierto? Entonces aquí nos nacen algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué estudiantes podrían tener adaptaciones curriculares? En teoría, todos los estudiantes que han sido aceptados en la institución educativa son candidatos, ¿no es cierto? Hay que hacerles una evaluación. ¿Cuál es esta evaluación? Podríamos
revisarle rápidamente. Vamos a verle, por acá tenemos el anexo 1, me parece que es. O el 2. Anexo 1, sí. Anexo 1 de las guías. Sí, entonces aquí tenemos aquí está, ¿no es cierto? Un cuestionario. Nosotros no podríamos decir todos los estudiantes están o ningún estudiante está. Sí, este es un trabajo que posiblemente podría ser hecho por el profesor o por el DS o el departamento que tengan de acompañamiento, bienestar, según se llame en cada institución, o de seguimiento estudiantil, no sé, en donde tenemos toda la información, por ejemplo, del estudiante, cómo entiende las instrucciones orales, alto, medio, bajo, bien, normal, con dificultad, 1, 2, 3, 4. Se me ocurre otra pregunta, ¿cómo atiende clases al profesor? ¿Cómo se concentra en el trabajo solo? De tal suerte de que este trabajo, si bien es cierto un trabajo bastante de hormiga, bastante individualizado, nos va a permitir conocer si es que en realidad el estudiante o tenemos o no estudiantes que requieran alguna adaptación. Es posible que la mayoría conteste, por ejemplo, en esta encuesta, la mayoría conteste con dificultad, pues hay que cambiarlo. Definitivamente hay que hacer una adaptación para todo el curso. Si es que esto contesta a toda la institución, pues habrá que hacer una adaptación de la institución. Es un buen trabajo de investigación para quienes les guste hacer investigación. O de plano, claro, cada profesor en su curso o en su área, según la organización, de igual manera, hacer una encuesta de esto a todos los estudiantes y valorarlos para saber si en realidad es o no necesario. De todas formas, todos podrían usarlo. En la mayoría de casos, los profesores que dan en educación inicial podrían darme la razón. Ellos son los que más utilizan estas adaptaciones curriculares. Pero por la disponibilidad o por el ambiente adecuado que se pueda disponer o se pueda eh, tener en este caso, ¿no? Otra pregunta que nos hace es, ¿en todas las asignaturas se puede hacer una adecuación? Pues la respuesta es intuitiva, ¿no es cierto? Va a depender de las necesidades educativas que se tenga. Es posible que sean una, dos, tres, cuatro o en todas, ¿sí? Se me ocurre alguna persona con algún problema físico motor que no pueda moverse bien, por ejemplo, la materia de educación física va a requerir una adaptación curricular, no así las otras. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Sin embargo, va a depender, puede ser en todas, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, va a depender en cada causa. Es más, es posible de que no necesite ninguna o solo alguna sí y otra asignatura no. ¿Cómo sabemos eso? Con la encuesta que les acabo de mencionar y eso aplica el gobierno. No estoy seguro y yo estoy convencido de que no se ha aplicado a todos los estudiantes, no se puede saber a ciencia cierta, es un trabajo bastante arduo, pero debería hacerse, ¿no es cierto? Debería hacerse. ¿Cuánto tiempo dura esta adaptación curricular? El tiempo que sea necesario. Puede ser que nosotros hagamos esta adaptación por la unidad didáctica de enseñanza, por un tema, por una asignatura o por todo mi PUD, por ejemplo. Entonces, este tiempo va a ser de acuerdo a lo que sea necesario. Normalmente dura todo el ciclo, ¿no es cierto? De igual manera, esta tiene que tener una evaluación especial, una evaluación diferente, ¿no es cierto? Porque, claro, tiene una adaptación curricular diferente y por lo tanto el expediente que curse, el expediente que vamos a medir, también tienen que ser adaptados. Es decir, si tenemos una adaptación curricular, la evaluación también tiene que ir en función a esa adaptación curricular. Podríamos manejar en título secundaria. En Ecuador no hay esa restricción. En Ecuador cualquier persona o cualquier institución y cualquier profesor podría ajustarse a aquello. El tema es que no tenemos todos los recursos suficientes. Y cada institución educativa es autónoma, por supuesto. Justamente esa particularidad nos brinda el currículo actual, de tal manera de que en el mesocurrículo nosotros podemos definirlo acorde a nuestro requerimiento. Ahora, en el PUD nos piden, el Ministerio de Educación ha definido 3 grados
de adaptación curricular, ¿no es cierto? El grado 1 o de acceso al currículo, que básicamente es el más fácil de manejar, si cabe el término, y simplemente, y aquí nosotros manejamos la infraestructura, recursos, materiales, personales, comunicación, tiempo, es decir, ajustamos a nuestra realidad de la institución, de ser el caso, ¿no? Por supuesto. El grado 2 o no significativo, básicamente es cuando trabajamos, no afectamos a los contenidos, perdón, a los elementos prescriptivos. Y el grado 3 cuando ya hacemos una modificación significativa, ¿no es cierto?, valga la redundancia, en los elementos prescriptivos de nuestro currículo. Básicamente, entonces, en nuestro caso, va a depender de la evaluación del estudiante, de la evaluación institucional, va a depender en qué grado vamos a hacer nuestra adaptación curricular. Entonces, en grado 1, básicamente, si recordamos, es un tema institucional y se maneja infraestructura, recursos, materiales y personales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos recursos humanos. Aquí, ¿qué va a ir? Va a ir el docente titular, va a ir los profesionales del DS, el equipo de la UDAI, qué sé yo, ¿no es cierto? Todos los que intervengan en este proceso de adaptación. Tenemos los recursos espaciales, que básicamente sería una adaptación a las condiciones físicas, por ejemplo, iluminación, por ejemplo, rampas, perdón, letreros en braille, por ejemplo, señales visuales, etcétera, ¿no es cierto? De pronto, inclusive la estructura arquitectónica de la misma institución. Y tenemos recursos para la comunicación también. No está aquí, pero deberíamos ponerle, es el tercer punto, recursos humanos espaciales de comunicación y materiales. Entonces, en esto de comunicación, pues claro, estamos hablando de contar con sistemas alternativos como dibujos, pictogramas, de pronto sistemas aumentativos de comunicación, el sistema BLIS, por ejemplo, o el sistema pictográfico de comunicación, etcétera, que esos recursos están a disponibilidad, ¿no es cierto? Habrá que hacer la gestión con el ministerio y existen, ¿no es cierto? En la página web están también. Y recursos materiales que igual son recursos materiales adaptados, es decir, que se acomodan para mejorar la funcionalidad del estudiante. Esto puede ser mobiliarios especiales, audífonos, por ejemplo, programas JAWS para discapacidad visual, etcétera, ¿no? En el grado 2, en donde es no significativo, que es, aplicamos todo lo del grado 1, más cambios no significativos en metodología y evaluación. Por ejemplo, tutoría entre compañeros, grupos de apoyo, centros de interés, eh, es decir, procesos más bien metodológicos, ¿no? No creo que valga la pena explicar, pero bueno, rápidamente, ¿no es cierto? Tutoría entre compañeros, un estudiante con mayor conocimiento apoya a un compañero que necesite ayuda. Puede hacerse taller en el aula, puede hacerse extra áulica, ¿no es cierto? El grupo de apoyo, entonces en este caso, todos los docentes que conozcan más sobre este tema de necesidades educativas especiales apoyan al resto de docentes. El DS dará acompañamiento y capacitación a los docentes sobre este tema de adaptación, ¿no es cierto? Centros de interés, en cambio, aquí lo que vamos es a preparar el aula y dividirlo de pronto en espacios o, o un conjunto de tareas que promuevan desarrollos de destrezas planificadas y que se vayan rotando, ¿no es cierto? Tenemos los proyectos, bueno, sus trabajos grupales basados en la elaboración y desarrollo de un proyecto de interés del estudiante con estas necesidades educativas especiales, colaborará desde su capacidad y posibilidad, ¿no es cierto? Estamos adaptando a esa necesidad. Lectura de parejas, no hay mucho que trabajar, pero bueno, sería una estrategia para estudiantes que tienen, por ejemplo, dislexia, ¿no es cierto? Entonces, alguien le ayuda en el tema de la lectura también. Escritura colaborativa, de igual forma, una dinámica de escritura entre compañeros para
La idea es responsabilidad compartida para contribuir a incrementar y mejorar el conocimiento de todos, especialmente los que tienen algún inconveniente, por ejemplo, el momento de plasmar ideas de manera escrita, ¿no? Apoyos, por ejemplo, para matemáticas, etcétera, de aspectos que podríamos trabajar aquí. De igual manera, todo el detalle de cada una de estas cosas está en la guía de adaptaciones curriculares que está en el aula virtual para que lo vayan profundizando. Y el grado 3, que es todo lo que hicimos en el grado 1, todo lo que hicimos en grado 2 de adaptación, más ya adaptaciones significativas son los objetivos en los elementos prescriptivos del currículo, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a trabajar acá? Bueno, entonces pruebas orales. Listo, vamos a hacer una dinámica oral de preguntas y respuestas. Vamos a trabajar en pruebas escritas. Se me ocurre preguntas de uso múltiple, de complementación, de ordenamiento, de emparejamiento, de verdadero o falso, etcétera. Es decir, vamos ajustando para que sea más viable y esta adaptación, ¿no es cierto? Valoración objetiva actitudinal, básicamente vamos a observar y valorar el trabajo y el esfuerzo del estudiante que tiene estas necesidades especiales y le vamos a dar una valoración con la observación. Conversatorios, perdón, de pronto con un video, una lectura, cada estudiante expone la idea principal y vamos un poco motivando también. En el caso de ser necesario nuevamente, rúbricas, por ejemplo, fijamos una rúbrica diferente para adaptarlo y de tal suerte que esta matriz nos va a permitir evaluar diferentes aspectos de la misma tarea. Y otras estrategias evaluativas que en el documento también lo podríamos disponer sin ningún problema para profundizar el tema, ¿no? También tenemos temporales y permanentes. Las temporales, claro, como habíamos mencionado, serían adaptaciones hasta que el estudiante se nivele, por ejemplo, o hasta que el estudiante llegue al mismo nivel de los demás compañeros, de alguna forma disminuir el desfase escolar que tienen, ¿no es cierto? Normalmente esto se aplica en estudiantes con necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. De pronto simplemente se matriculó tarde o simplemente tuvo una enfermedad y no asistió 2 semanas a clase, entonces le pongo alguna adecuación específica para ese estudiante, ¿no es cierto? Y permanentes son las que va a durar todo el proceso escolar que hayamos definido. Puede ser, como decía, la unidad didáctica, puede ser todo el PUD como tal, puede ser todo el nivel escolar o puede ser contenidos, ya depende de cómo nosotros lo manejemos en el meso y microcurrículo. Para finalizar, entonces, estas adaptaciones son una respuesta a las necesidades educativas especiales de un estudiante y consisten en modificar cualquier elemento del currículo. Se basan en los principios de flexibilidad, ¿no es cierto? Foco en el estudiante, contexto, realismos, cooperación de los docentes, implicación de los padres también, esto es fundamental. Estas adaptaciones curriculares, nuevamente, son igual según el nivel de concreción. Y esto se aplica según el ente que va a hacer esta adaptación. Habíamos mencionado el centro educativo y el aula como mesocurrículo y el estudiante como microcurrículo, cuando ya lo hacemos a nivel del PUD, del PUD. Según el grado de afectación también tenemos el grado 1, que sería de acceso, ya lo habíamos mencionado, el grado 2 no significativo y grado 3 significativo. Y según su duración, temporales y permanentes. Esto a nivel de resumen rápido de la clase de hoy. Todo el material está para ampliarlo y si tienen alguna duda siempre ya conocen los medios de comunicación que tenemos, estamos para solventarlos, ¿no? Muchos compañeros han trabajado bastante con el WhatsApp y el aula virtual. Algunos han enviado por correo, está perfecto. Se responde y se logra cumplir con los objetivos, ¿no? Yo entiendo de que al leer el documento vamos a tener muchas dudas adicionales. En los 2 documentos que les he subido al aula virtual está bastante completo. Es la normativa ecuatoriana y está el instructivo de aplicación y están las guías de cómo hacer los documentos. Ahora bien, vamos a hacer una tarea para el día domingo.
De mi parte es la única tarea que voy a trabajar en esta semana porque las otras partes, lo que sigue es un tema práctico, que es la continuidad del PUD y del PCA, y lo otro es el fundamento teórico. Y esta parte sería mi única actividad en esta semana. Y es lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí tenemos una dirección que está en la página web y está en la tarea del aula virtual también. Nos descargamos este documento y vamos a realizar el anexo 1 y 2. ¿Cuál es el anexo 1 y 2? El anexo 1 es lo que vimos, ¿no es cierto? El análisis del estudiante. El anexo 2 es la valoración del estudiante y la valoración del entorno. Con estos dos anexos, nosotros vamos a poder justificar o no el poder o no hacer una adecuación en nuestro PUD o en nuestra institución o en nuestro currículo. Y esto es importante porque en nuestro PUD está aquello, y si tenemos estudiantes con alguna necesidad de educación especial, educativa especial, perdón, y no lo hacemos, vamos a tener inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos justificar. Hacemos este anexo del estudiante que tiene esta necesidad, hacemos el anexo 2, que es la valoración de mi aula, es decir, si realmente tengo todas las facilidades para darlo, para hacer esta adecuación particular. Y con esto justifico, mire, sí puedo hacer o no puedo hacer, deme todas las facilidades para hacerlo. Sí, recuerden que esto está en la ley, esto está en la normativa y debe cumplirse. Entonces nosotros debemos justificar si es que lo hacemos o no lo hacemos, y por qué sí lo hacemos y por qué no lo hacemos. Entonces, bueno, con esta información vamos a realizar este documento individual, es decir, cogemos un solo estudiante, en un documento individual de la adaptación curricular, que si es que están en clase, pues valoramos a algún estudiante, y si es que no tenemos acceso al momento, en el mismo documento existen casos de ejemplo. Están 6 casos de ejemplo, y podemos escoger uno cualquiera. Ya les voy a indicar aquí, creo que es en este de aquí. No, es en este de acá, en el documento necesidades, Ana Paula. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, un caso de estudio de un estudiante que se llama Ana Paula, y tenemos todo el histórico y nos indica cómo, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo. Y luego de esto tenemos varios casos: caso de María José, caso de Paul, el caso de Belén, etcétera, etcétera. Está en la página desde la 50 a la 58. Entonces, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Trabajamos si no tenemos un estudiante para analizarlo, con esos casos de ejemplo, realizamos el anexo 1, 2, realizamos el DIAC y lo subimos a la plataforma el día domingo hasta las 12 de la noche. Pueden realizar entre 2 compañeros, pero el envío lo deben hacer de manera individual. Bien, hasta aquí alguna inquietud. De lo contrario, al final les esperaría para cualquier pregunta adicional. Vamos a habilitarle a Raúl, si es que estás por ahí, para que pueda compartir su escritorio. Sí, habíamos mencionado, esto tiene bastante limitante en poderlo. Bien, esto sería mi participación hasta el momento. Cualquier inquietud, ya saben, los medios de comunicación, si no, al final de la clase también haremos esta plenaria, ¿no? Gracias, Raúl. Contigo continuamos. Ya está tu pantalla, gracias, Raúl. Fernando. No sé si Ya está se la pantalla. escucha. Ya, gracias. Ya, Un gracias, poquito más buenas de noches. cerca, Vamos no a... se te escucha muy claro. Ok, ya, gracias. Ahí espero que esté mejor. Ahí está bien, ahí está Bueno, bien. Gracias, vamos Raúl. pues a continuar, como mencionaba Fernando. Esta situación de las adecuaciones curriculares es un aspecto importante que, como ya dijo Fernando, en unas instituciones tal vez nos exijan, en otras no, pero siempre que nosotros, apoyados con un grupo interdisciplinar, que es el que debe realizar este trabajo, ¿no es cierto?, detectemos que hay algún estudiante o varios estudiantes con alguna necesidad educativa especial, valdría la pena pues que incluyamos en nuestras
planificaciones, las acciones, como nos dice Fernando, las acciones que vamos a tomar en los 3 niveles o grados, ¿no es cierto?, de apoyo que podemos nosotros, pues, brindarle a este tipo de alumnos con necesidades educativas especiales. Sí, a mí me ha tocado una parte que va a ser en realidad muy rápida y concisa, pues mencionar los principios que sustentan pues la adecuación curricular, y vamos a empezar, ¿no? Ya. Listo, entonces, a ver, el primer principio, ¿no? El principio educativos, ¿no? Desde la orientación pedagógica. Los principios educativos que van a fundamentar o que son base para este tipo de adecuaciones curriculares son, en primer término, pues la normalización, ¿no es cierto? ¿En qué sentido la normalización? Este tipo de adaptaciones curriculares deben apuntar, pues, a lograr un proceso educativo que sea normalizado en el sentido de todos los alumnos que tengan las necesidades educativas especiales o no, ¿no es cierto? Además, se dice que debe tener este principio de normalización porque las adaptaciones que planteemos dentro de este grupo de, de personas interdisciplinar, ¿no es cierto?, que les menciono, estas adaptaciones que se planteen desde ahí deben basarse, pues, en el currículum, ¿no es cierto?, en el currículum del sistema educativo vigente. Sí, en nuestro caso, con las normativas que están expresadas en los documentos que Fernando ya mostró y que son fundamentales tenerlos a la mano, ¿no?, para poder realizar este tipo de adaptaciones curriculares. Ya, en el caso del principio de contextualización, hay que adecuarlas a las necesidades de los alumnos. O sea, debemos adecuarnos, ¿no?, las acciones que vamos a hacer, ya sea en el tipo de grado 1, grado 2 o grado 3. Debemos nosotros adecuar esas actividades a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿sí? Porque por este hecho es imprescindible conocer las características del entorno de la unidad educativa, ¿no es cierto?, del grupo de alumnos y de cada uno de los alumnos. Recordemos que esta adaptación curricular, como bien dijo Fernando, se puede hacer para un alumno, de pronto 2, dentro del mismo curso. Eso siempre dependerá del análisis que se haga de cada uno de los estudiantes, ¿no? Una tarea bastante grande. Imagínense analizar a todos los estudiantes, aunque sí se lo hace, ¿no? Sí se lo hace, hay un departamento psicológico, de orientación, etcétera, que tratan de hacer un análisis, y en ese análisis, aunque no sea específico, pues se puede detectar si es que algún alumno tiene o no una necesidad educativa especial, ¿sí? Esto va enfocado a a lo que siempre nos dicen, ¿no? Hay que tratar de identificar y de trabajar, si es posible, con cada estudiante, analizando sus diferencias individuales, ¿no es cierto? Así suelen decirnos. Es un caso medio utópico, porque como bien lo decía Fernando, y estoy de acuerdo, va a ser un poquito complicado, pues, que se pueda trabajar individualmente con los estudiantes, al menos en nuestro medio, en el que tenemos cursos de 30, 40 y a veces hasta más estudiantes, ¿no es cierto? Pero esa es la idea, ¿no? Hacer un trabajo individualizado con el estudiante para reconocer si éste presenta o no necesidades educativas especiales, y ahí en este grupo interdisciplinario, que también es lo que hace que esta labor sea compleja, ¿no? Tienen que reunirse un grupo de personas, el profesor, no sé, el dirigente, no sé cómo se manejan esas figuras ahora, pero bueno, un grupo interdisciplinario, y pues detectar qué estudiantes necesitan en realidad la implementación de un plan de necesidades educativas especiales para la adaptación curricular, ¿no es cierto? En cuanto a la significatividad, este principio se refiere a que hay que adaptar primero los elementos de acceso al currículo, ¿verdad?, para luego adaptar los elementos básicos, lo que decía justamente Fernando. Por eso hay los tres niveles, ¿no es cierto?, en los cuales primero, pues, son niveles que se atacan desde mandos institucionales, ¿no es cierto?, y luego, según va avanzando, se van sumando acciones e inclusive estrategias, que ya es en el nivel de aula, ¿no es cierto?, estrategias que permitan favorecer los aprendizajes o estimular
o nivelar los aprendizajes de estos estudiantes que presentaron pues su necesidad educativa especial. En cuanto a la realidad, ¿no es cierto? La adecuación siempre como es parte de un plan, ¿no es cierto? De hecho, hacer la adecuación curricular, la adaptación curricular, perdón, es una planificación. Entonces ya bien sabido es, y muchos de ustedes concordaron en la tareita esa de cuál es la tarea, cuál es la fase más importante del proceso de planificación curricular. La gran mayoría puso que los objetivos, correcto, correctísimo, o sea, eso es realidad, eso es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras planificaciones, y siendo una de estas también es importante, es el conocer que el objetivo es el que nos va a guiar, ¿no es cierto? El que es el ente que nos indica hacia dónde queremos llegar y qué queremos conseguir. En el caso de las adaptaciones curriculares, igual, hay que pensar en los objetivos. Y como dijimos, ¿no? Hay que pensar en la viabilidad de esos objetivos, ¿no es cierto? Hay que plantear objetivos alcanzables, sobre todo. Sí, que sean cumplibles, ¿no es cierto? Y que no planteemos algo demasiado ambicioso. Es bueno ser ambicioso, pero no debemos ir más allá de lo que es posible, ¿no es cierto? En base a esto se ha puesto esta palabra realidad como principio, porque se debe partir pues del análisis de la situación de la realidad institucional, ¿no es cierto? Inclusive de la realidad, digamos, de las competencias que tengamos como docentes o como tutores o el psicólogo también, ¿no es cierto? ¿Sí? Debemos partir también de ese análisis individual que debemos realizar a cada uno de los estudiantes, ¿no es cierto? Para saber y si detectamos correctamente, pues, las falencias, no, las necesidades educativas especiales, saber si estamos en posibilidad de ayudarle o no, ¿no es cierto? No es que porque detectemos algo, a lo mejor proponemos una solución que le puede ayudar, pero que no podemos nosotros aplicar en nuestra institución, ¿no es cierto? En nuestra institución hay que ver bien los recursos con los que se cuenta, ¿no es cierto? Hay que pensar en esos recursos, ¿no es cierto? Tecnológicos, de pronto si necesitamos insumos, como decía Fernando, tener de pronto previsto que va a haber algún estudiante que no pueda caminar y tener por ahí una silla de ruedas o hacer más asequible los accesos a la institución para personas con necesidades educativas especiales que vengan o que se deriven o que vengan en conjunto con otro tipo de discapacidad de pronto física, ¿no es cierto? Sí, entonces, al igual que cuando hablábamos de la ejecución macro de una programación educativa, los objetivos deben ser en función de ser nosotros en nuestro actuar lo más operativos y, eh, ¿cómo sería? Operativos, eficaces y eficientes posibles, pues estimando siempre metas que podamos alcanzar, ¿no es cierto? Eso, entonces hay que estar consciente de la realidad en la que estamos y con qué podemos trabajar y en base a eso ver si es que podemos o no ayudar a solventar estas necesidades educativas especiales que se presentarán con diferencias en cada uno de los individuos, en cada uno de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, pasemos. Otro principio educativo que fundamenta esto de la adaptación curricular se dice que es la participación e implicación, ¿cierto? Hablábamos ya hace un ratito, ¿no? Esto lo tiene que hacer un grupo de personas, no puede ser solo una persona, ¿no? Esto requiere de un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? En el cual se reúna, como dijimos, ¿no? Puede ser el tutor, el profesor el tutor quiero decir el dirigente, ¿no? Y el profesor de cierta asignatura en la que hay dificultades por algo, el psicólogo, el orientador, es un grupo, ¿no es cierto?, que en conjunción va a poder pues realizar o plantear una adaptación curricular de forma colaborativa, ¿sí? En este sentido podemos decir que el proceso de adaptación podría estar compuesto, como dijimos, ¿no? Básicamente, ¿no? Del profesor, el tutor o dirigente de curso, como se denominaba, ¿no es cierto? Si es posible, tal vez todo el grupo docente que trabaja en el paralelo en el que está este joven, en el que se está trabajando, ¿no es cierto? Porque en conjunto se podría detectar si esas necesidades educativas específicas interfieren en todas las materias o solo en una y por ahí poder de pronto no atacar, sino contribuir a que se solvente
en cierta manera este déficit, digamos así, esta necesidad especial, y que el alumno pueda pues nivelarse, como dijo Fernando, o igualar el nivel de conocimientos significativos con sus otros compañeros, entre comillas, no disfuncionales, ¿no es cierto? Sí, sigamos, ¿no? También debe tener un principio de sustentabilidad ecológica, ¿no es cierto? Ya que, ¿en el sentido de qué? De que se debe pues vincular las necesidades de estas educativas especiales de cada estudiante a su contexto próximo, ¿no es cierto? O sea, hay que hacer un análisis de qué ocurre entre los compañeros, con el docente, qué ocurre en el ámbito macro del aula o del centro educativo, ¿no es cierto? Entonces, a esto se refiere con este sentido ecológico. Hay que hacer un análisis del ambiente en el que se desenvuelve el estudiante, llegando inclusive, que sería lo más deseable, a analizar el entorno familiar, ¿no es cierto? Que también puede generar um, algún tipo de necesidad educativa especial, ¿sí? Sabemos que todos somos un cúmulo de emociones y que a veces por esas emociones que no podemos, son primitivas y no podemos controlar, puede ser que tengamos algún problema de atención, por ejemplo, ¿no es cierto?, de retención. Y a veces son problemas, esas disfunciones se presentan como necesidades educativas especiales, pero son solamente la muestra de alguna otra situación que ocurre en alguno de estos ámbitos en los que se desenvuelven los estudiantes, ¿no es cierto? Es decir, en el aula ocurre algo con cierto docente, o en el centro educativo pasa algo, o más allá, en su hogar, algo ocurre que hace que ciertos estudiantes pues expresen esa, no sé, esa ansiedad, esa frustración en muchos casos, ese malestar, lo expresen como una necesidad educativa especial. Entonces hay que analizarlo desde todos los ámbitos, y de ahí también la situación de la participación e implicación de un grupo multidocente y que tenga multidisciplinar, ¿no es cierto? Que pueda analizar profundamente la situación de ciertos estudiantes, lo ideal sería de todos, ¿no? En pro, pues, de satisfacer estas necesidades educativas especiales. ¿Y por qué no? También recordemos que una necesidad educativa especial es detectar a lo mejor un estudiante que está, entre comillas, superdotado, ¿no es cierto? Y que necesita también un tratamiento especial, no para nivelarle, no para hacer que se iguale, sino para hacer que esas habilidades a lo mejor cognitivas, metacognitivas que posee superiores sean aprovechadas de mejor manera, ¿no? Ahí también se puede hacer una adaptación curricular. Este principio de la individualidad se refiere a que justamente hablamos de que se debe atacar desde las diferencias individuales de cada estudiante, ¿no es cierto? Hay que hacer el análisis, hay que intentar pues determinar los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje que sean adecuados una vez que ya sabemos que se presenta pues esta necesidad educativa especial. Debemos, y aunque no se presente, debemos ser capaces en esta interacción del equipo multidisciplinar del que hablamos, intentar identificar pues qué pasa con ese estudiante. A lo mejor es más auditivo que visual, y yo le estoy presentando mucha diapositiva y él no me presta atención, o a lo mejor es kinestésico y necesita que se le esté hablando, que se le esté diciendo que está haciendo bien las cosas, y como no lo hacemos, que es difícil en un entorno con muchos estudiantes, ¿no? Eso de la dimensión kinestésica es, yo creo que una situación muy difícil de explotar en nuestro medio. Por esta situación tenemos muchos alumnos, a lo mejor ese estudiante se va a quedar así como rezagado y no nos van a decir nunca, ¿no? Pero cuando hacemos este trabajo en conjunto en un equipo multidisciplinar, se va a poder a lo mejor detectar eso, ¿no? Todos nuestros, ¿no? Y nosotros mismos como docentes, tenemos nuestras propias estrategias, metodologías, sabemos cómo emplear un recurso de cierta forma diferente, innovadora, que el resto de los compañeros, y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor en esa reunión de todos los docentes y en este ámbito multidisciplinar, están hablando de que un estudiante presenta una necesidad educativa especial y en mi materia es excelente, ¿no es cierto? Puede suceder. Entonces ahí se podría conversar, analizar y ver cuál es la diferencia en el método que se utiliza, en las estrategias didácticas, qué se hace en la clase, porque el estudiante en una clase no atiende y en la otra sí.
Entonces, ¿no es cierto? Se podría detectar, y si el problema es el método, se podría pues hacer la adaptación curricular para ese estudiante y para todos los demás, si es que fuera necesario, en base a las diferencias que se encuentren en las actuaciones de aula de cada docente. Podría ocurrir, pero eso va a salir siempre, como decimos, en base al análisis individual que se realice de los estudiantes en el momento adecuado, antes, ¿no es cierto? Antes de que empiece el ciclo académico para poderlo atacar, o si se detecta durante, ya después no tendría mucho sentido, ¿no? Aunque bueno, recordemos que la educación es un proceso cíclico y evolutivo, y si lo detectamos y sigue el estudiante en nuestra unidad educativa, por ejemplo, podríamos, si detectamos al final, al siguiente año, semestre, podríamos atender esas necesidades educativas especiales, ¿sí? Ya, además, recordemos que cuando al estudiante le analizamos individualmente y le damos de pronto un poco le tratamos como un individuo, no como un ente colectivo. Esto puede generar que él se encuentre motivado, que esté interesado. Esta es una de las situaciones de la dimensión kinestésica que les decía, ¿no es cierto? Y a todos nos pasa. Cuando nos dicen que hicimos un buen trabajo, aunque no se lo digamos a nadie, nos sentimos motivados y deseosos de continuar haciendo las cosas como las venimos haciendo. Mientras que si no nos dicen nada, o tal vez peor aún nos dicen que hicimos algo mal, pues nos desmotivamos y ocurren cosas que hacen que nuestro rendimiento decaiga. Eso también ocurre mucho más en personas que son jóvenes, ¿no es cierto? Hay que tener una atención muy importante a las diferencias individuales de cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Bien, ahora sí, para ir cerrando este tema, vamos a asimismo a repasar rapidito algunos de los componentes específicos que debemos considerar para elaborar una adaptación curricular, ¿no es cierto? La primera es la evaluación de la adaptación curricular, ¿sí? Como dice ahí, es una valoración integral que involucre a todas las áreas educativas, ¿no es cierto? Desde todos los contextos, desde todas las dimensiones que tiene un proceso educativo, tenemos que hacer esta valoración integral de él o de los individuos a los que presumiblemente con los que presumiblemente tendríamos que aplicar un plan de adaptación curricular, ¿sí? Además, recordemos que esto es importante porque ya dijimos que estos procesos de adaptación curricular no son más que parte de nuestra planificación, son procesos o estrategias de planificación, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerla en función de objetivos, hay que hacerla también en función de los resultados y las metas esperadas. Y cuando hacemos eso, tenemos criterios para evaluar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí la evaluación es importante y hay que igual definir qué resultados específicos quiero obtener pues, con este estudiante que presenta una necesidad educativa especial, siendo lo ideal que sean las mismas metas y objetivos que espero obtener con los estudiantes que no presentan estas necesidades educativas especiales, ¿no es cierto? Entonces es una adaptación, es una adecuación de los actuares, en el caso del grado 3, de los actuares ya está en el aula, ¿no es cierto? Con los que yo le puedo ayudar a este estudiante, en base obviamente a los resultados obtenidos en, en el análisis que se debe hacer por cada estudiante, ¿sí? También debemos considerar que si el estudiante no alcanza los estándares, ¿no es cierto? No alcanza las metas esperadas, esto no se debe valorar como un fracaso, sino más bien se lo debe valorar como una oportunidad para seguir mejorando, ayudándole a ese joven, a ese niño, y para nosotros también ir haciéndonos, digamos, más expertos, ¿no es cierto? Más expertos en cómo ayudarle a este tipo de estudiantes que siempre hay, sí, sí, siempre hay, y hay que, lo difícil es de pronto la detección y de pronto uno no puede hacerlo solo, al menos detectar cómo ayudarle. Por eso es importante este trabajo interdisciplinar, que es uno de los principios fundamentales para hacer las adaptaciones curriculares, ¿sí? En ese sentido, pues, se habla que hay que hacerle, obviamente, una evaluación psicopedagógica, ¿no es cierto? ¿No? Porque este loco
no es una evaluación psicológica, sino psicopedagógica, para ver en qué lugar está ubicado, cuáles son sus, como decíamos hace un ratito, cuáles son pues, sus ritmos de aprendizaje, qué estilo es el que más le gusta, inclusive en una entrevista, no sé, o en base a una lista de cotejo, o una observación sistemática, una encuesta, se puede saber inclusive los intereses, qué le motiva, y cosas así, qué le disgusta también, ¿por qué no? ¿No es cierto? En ese sentido, pues hay unas fichas que se deben llenar y eso no lo vamos a detallar, pero entre ellas se puede, pues, se debe anotar, pues, si es que existe alguna condición médica o clínica detectada ya en el joven o en el ente, en la persona que se está formando. Sí, hay como medir los niveles de competencia curricular. Sí, como decíamos, se puede, mediante un test, pues, valorar qué estilo de aprendizaje es el que mejor va con cierto, con uno o con otro estudiante. Pero imagínense en hacer eso con todos, es complicado, ¿no es cierto? Tendríamos que preparar para una clase, qué sé yo, si encuentro que en mi aula hay el 30% de sujetos con cada tipo de ¿cómo se llama esto? De dimensión de aprendizaje. Tendría que preparar material para 3 materiales, ¿no es cierto? Uno para los que son auditivos, otros para los que son kinestésicos y otro para los que demuestran, o sea, para los que aprenden más visualmente. Ese es un escenario, una panacea, es un escenario utópico, ¿no es cierto? Ideal, pero muy difícil de alcanzar, ¿no es cierto? Entonces hay formatos en los que se debe llenar esa situación, ¿ya? Sigamos. Es muy importante la evaluación, ¿no? Previa a la construcción de la propuesta de adaptación curricular con la que pretendemos ayudarle a uno o a más jóvenes que se detecten con cierta necesidad educativa especial. ¿Sí? Ya, luego de hacer pues esta evaluación, ¿no? En base a los formatos, a las reuniones, yo que sé, a la entrevista con el joven y el trabajo este colaborativo de un grupo interdisciplinar, vamos pues a presumir, o ya vamos a tener claro que este joven necesita de cierta atención, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay que pensar, ¿qué necesitamos? Lo que decíamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y si lo tenemos, ¿no es cierto?, dentro de la institución, para poder ayudar a solventar esta necesidad educativa especial del joven, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta cosas como las que dicen aquí, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta las capacidades básicas, ¿no es cierto? Que son, pues, hay que analizar la discriminación del joven, si razona, si su visión está bien, si su oído está bien, ¿no es cierto? Si la percepción de la situación es correcta, cómo es su interacción social, lo que decíamos, ¿no? De pronto, si es que es necesario ir hasta su casa, ¿no es cierto?, a averiguar qué pasa, o si se ha detectado alguna situación, o algún test psicomotriz, a ver qué ocurre, ¿no es cierto? Pensando también en las situaciones que ya hablamos, las 3 dimensiones, ¿no?, que hablábamos de Benjamin Bloom, que pueden y que son parte de una formación integral y que deben ser consideradas, recuerden, que es la función psicomotriz, la función cognitiva y la función afectiva. Entonces, en esos 3 aspectos, en esas 3 dimensiones es que hay que averiguar y obviamente abordando cada aspecto también de la escuela y las cosas que puedan o no eh, hacer que una necesidad educativa especial de pronto se presente, ¿no es cierto? Sí. También se deben, pues, miren, ahí dice las áreas curriculares a analizar. A ver, ya, bueno, sí es importante, ¿no?, analizar esto, puesto que eh, hay que preguntarse cuáles son los objetivos y los conocimientos curriculares que se deben priorizar. O sea, hay que dosificar aún más, ¿no es cierto? Aún, recuerden que si llegamos a un nivel de concreción curricular de aula, ahí es donde que nosotros dosificamos, pero dosificamos las actividades, recursos, propuestas, estrategias que vamos a utilizar con todos, ¿no? Si encontramos un caso de estos de necesidades especiales, educativas especiales, pues tendremos que justamente en este plan de adaptación curricular
ajustar aún más y hacer un plan aparte, si es posible, para atender a ese joven, a ese niño o a ese adulto que presenta pues algún tipo de necesidad educativa especial, ¿no es cierto? Y hay que saber priorizar en qué presenta mayor dificultad. Pues hay que pensar en una estrategia que esté validada, si está validada es mejor, o idearnos inclusive en alguna estrategia para poder pues afrontar esa necesidad que se presenta en el objeto, en la persona que está pues que presenta esta necesidad educativa especial, considerando también pues obviamente la capacidad real de él o de la estudiante, ¿no? O sea, no vamos a ser tampoco muy ambiciosos, que digamos, lo suficientemente ambiciosos. Sí, a ver, también, no, ahí falta algo, ¿no? Es el ambiente, sí, hay que considerar el ambiente, ya lo dijimos. ¿Cómo influencia el ambiente, el contexto en el que se desenvuelve el joven, ¿no es cierto? En el aspecto, ya dijimos, familiar, social, general o social en la escuela, ¿sí? Inclusive analizar, como dijimos, si las técnicas empleadas en el aula, que es también un contexto del aula, están enfocadas para, qué sé yo, para, para no pensando en el alumno con necesidades educativas especiales, sino que están bien empleadas para ese nivel cognitivo de estudiantes, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que no es lo mismo plantear escenarios de construcción de conocimientos, de interacción, de comunicación, de lo que quieran, para un adulto que para un niño. Entonces puede ser que a lo mejor estemos también empleando mal ciertos recursos, ciertas estrategias, y eso también es lo que hay que analizar. Como dijimos, para esta situación hay que analizar el, entre comillas, problema que se presenta en ciertas personas desde todos los enfoques posibles para, debe haber una razón, ¿no? Y encontrada esa razón debe haber la manera de ayudar, tal vez no de terminar con el problema, sino de ayudar a que sea más llevadera la situación y que se pueda conseguir pues que este estudiante con necesidad educativa especial adquiera las habilidades, competencias, conocimientos, como quieran decir, que esperamos que adquiera, ¿no es cierto? Que ese es un gol. Lograr eso es un gol, ¿no es cierto? Es un éxito para la función docente, ¿sí? Eh, Finalmente, pues el componente final de de este plan de adaptación curricular es pues ya hacer la propuesta curricular, ¿no es cierto? Es las conclusiones del producto que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá, es la adaptación en sí y ya se dirige a la adecuación del currículo inclusive, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta cosas como los elementos de acceso al currículo, que son situaciones que no están, que sin estar especificadas tácitamente en el currículo, son importantes porque pueden ser nexos, ¿no? Pueden ser conectores que le permitan llegar al conocimiento del joven, ¿no es cierto? O puentes también se dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo nos comunicamos con él, ¿no es cierto? Lo que decíamos, si estamos usando los materiales didácticos adecuados, ¿sí? Si el recurso tecnológico es el apropiado para realizar las actividades que proponemos, ¿no es cierto? Y en eso ya está, pues, ¿no? También la infraestructura que contemos en la institución, el mobiliario, como decía Fernando, tal vez una silla de ruedas, algo, pero sabemos que todo eso se quedará en papeles si no contamos también con el apoyo o con la decisión también de las autoridades institucionales, porque deben planificar también en sus planes operativos institucionales, pues la adquisición de este tipo de recursos tecnológicos, infraestructura, mobiliario, para ayudar pues a las personas, no solo a las personas que tengan estas necesidades educativas especiales, sino a todos, ¿no es cierto? Pero siempre debemos basarnos en situaciones como estas, pensar en ellas para ver si son apropiadas para la realización de esta propuesta curricular, de adaptación curricular, ¿no es cierto? ¿Sí? También obviamente ya dijimos que hay que tener bien claro y bien firme los objetivos, ya sean destrezas con criterio de desempeño, habilidades, ¿qué quiero lograr de ese estudiante?
en base al análisis que me digan, ¿no? Que saquemos de este análisis interdisciplinar, voy a tener claro los objetivos a los que quiero llegar con este estudiante, siendo lo mejor, y si puedo lograr que ese estudiante consiga las mismas metas, habilidades y conocimientos que el resto de sus compañeros, sería genial, ¿no es cierto? Pero de no poder hacerlo así, pues no debemos sentirnos fracasados, digámoslo así, sino que simplemente es un aprendizaje y que seguramente con las equivocaciones, si es que las consideramos como equivocaciones de hoy, mañana podremos salir adelante y poder atender mejor la diversidad y este conjunto variado de seres humanos a los que nos dedicamos, pues, con entusiasmo siempre a quererles ayudar, ¿no es cierto? A quererles transmitir lo poco que conocemos de cierta asignatura. Sí, eh, creo que hasta ahí llegaríamos, ¿ya? No sé si es que haya de pronto alguna novedad, alguna situación para... Hola, Sí, hola. sí, saludos. Saludos. Sí, Buenas buenas noches. noches. No, ya no nos quieren hablar. Bueno, voy a cancelar la grabación para poder hacer la plenaria de preguntas. O de pronto le dejamos, de pronto hay alguna pregunta sobre los deberes. Es solamente indicarles que el aula virtual ya está habilitada. Hola, Sí, sí, le escuchamos. buenas noches. Una inquietud que tengo. Dígame. Con referente a las adaptaciones curriculares, ¿tenemos que hacer todo el PU? ¿O solamente las adaptaciones? Bueno, el PUT tiene tres partes. La parte inicial que vimos el día viernes con Raúl, la parte de hoy que es la adaptación curricular, pero en el PUT solamente va el nombre del estudiante y el grado que se va a afectar. El Ah, nada nivel más. de, el nivel de, eso va en el PUT, ese es el formato, ¿sí? Sí. Y después van los contenidos y bueno, Ya, eso es lo que me además del refiero. Hay que formato hacer, que vamos a completar. hay que hacer todo el PU completo para poder hacer las adaptaciones curriculares y solamente nos dirigimos al punto que dice adaptación curricular. No, la adaptación curricular, si habla de mi tarea, es complementario. En el PUT se pone el nombre del estudiante y el nivel de afección, grado uno, 2 o 3. Pero adicional, si tiene algún estudiante, adicionalmente se tiene que adjuntar el DIAC. Ya, Sin embargo, no necesita todos los contenidos para el DIAC, ¿no? ya, Si no es otro ok. documento anexo, es complementario. Bueno, gracias. Sí. Me preguntaban en el chat en dónde están estos documentos. No los podía mencionar en clase porque estuvimos sin aula virtual. Este momento ya está. Ya está el aula, Sí, Fer. entonces les voy a indicar. Tenemos aquí en la clase 9 las diapositivas que trabajamos los dos profesores. Tenemos acá el documento de las necesidades del instructor y la guía de trabajo del DIAC, ¿sí? Entonces nuestra tarea es la siguiente, ¿no es cierto? El anexo uno es este de aquí. Es un cuestionario para detectar los problemas de aprendizaje, ¿no es cierto? Em, Cogemos un alumno o un caso de estudio, les indico en dónde, o si no, un alumno que ustedes consideren, y contestamos estas dos hojas. Son estos literales, solamente hay que poner la valoración, y aquí nos indica, ¿no es cierto?, el puntaje mínimo 33, el máximo 126, etcétera. Bueno, aquí tenemos la valoración del estudiante. Cogemos un estudiante. Y con esto, con esta valoración, además valoramos nuestra aula. Queremos saber si es que existen los recursos suficientes para una adecuación curricular. ¿Sí? Con esta información, pues claro, ya tendríamos datos suficientes como para hacer el DIAC, es decir, el documento individual de adaptación curricular. Y este también tiene
formato bastante que vimos en el aula también, está en la página, me parece, 58 del documento, más o menos por aquí, aquí está, ¿no es cierto? Es decir, está la matriz, solamente lo copiamos, lo pasamos en el Word y lo llenamos, ¿no es cierto? Ese sería el trabajo hasta el día domingo y como les indicaba, este trabajo puede hacerse entre 2 personas. Si no tienen estudiantes a quien valorar o no tienen algún estudiante que conozcan que puedan tomarlo como punto de referencia, tenemos aquí en el documento, según el aula virtual se llama N, Ministerio de Educación, y en la página desde las 50 tenemos casos, caso de María José, caso de Paul, caso de Belén, etcétera, y con el perfil de estos estudiantes podríamos llenar sin ningún problema los anexos y el DIAC. Esperemos que con eso esté más claro la tarea del día de hoy. No sé, Raúl, para mañana si necesitamos alguna inquietud, si no, de lo contrario podríamos finalizar la clase de hoy. Hola, buenas noches. Buenas noches, si me ayudas con una pregunta, por favor. A las órdenes. Claro. Quisiera saber, ¿el día lo realiza el docente o los compañeros del DES? Porque nosotros como docentes lo único que hacemos es reportar este caso y los compañeros del DES son los que se encargan de hacer este DIAG. No sé si estoy bien o estoy mal. Bueno, está bien y no. Mm. Ambas respuestas son válidas. En realidad esto depende de la organización institucional. Hay instituciones que maneja el 10, hay instituciones que manejan, perdón, el 10, hay instituciones que manejan la unidad de apoyo distrital para la inclusión. Hay instituciones en donde un profesor es todólogo y hace todo, ¿no es cierto? Depende de cómo esté la estructura y la organización. Sin embargo, si podríamos ver el formato del DIAC, es identificación del estudiante, identificación de la institución educativa, la fecha de elaboración, las materias que podrían hacer. Entonces, tomando en consideración aquello, podría considerarse o el DS como tal, o el grupo de profesores del área, o si de pronto es solo en su materia, pues ya a nivel individual como profesor. Siempre esto no es un trabajo aislado. Si bien es cierto, el profesor es el que tiene que implementarlo, tiene que formar parte y tiene que tener un profesor especializado en manejo de estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, sea el miembro del DS, un psicólogo, un pedagogo, etcétera, ¿no es cierto? No es un trabajo aislado, pero ahora la práctica nosotros lo vamos a hacer como tarea. ¿Por qué? Si bien es cierto, al momento estamos trabajando a nivel de microcurrículo, el curso es de todo, ¿no es cierto? Nosotros debemos estar en capacidad inclusive de crear un mesocurrículo y el PCI, el PI, el PCA, el PUD, es decir, el curso conlleva todo aquello, ¿no? Porque claro, hoy somos profesores, mañana no sabremos si somos autoridades o no, debemos tener este conocimiento. Para eso es este curso. ¿Sí? Sí, Fernando, yo también concuerdo lo mismo contigo porque nosotros como docentes que vamos a trabajar con estos niños deberíamos compartir desde este paso para saber cómo trabajar con ellos, porque prácticamente los del DESE lo único que hacen es o sea, hacer el DIAC y ellos de enviarnos. Así Entonces, es. para mi parecer está muy bien esto que, o sea, nosotros estemos incluidos y ya sepamos cómo llenar el DIAC, porque prácticamente, o sea, solo escuchamos la palabra DIAC, DIAC, pero sinceramente no sabemos qué contenidos tiene. Entonces, para mi parecer, yo sí veo que el docente debe, como principal cabeza, debe estar inmerso en todos estos contenidos. Sí, y otra preguntita, ¿la tarea solo consiste en llenar estas matrices? Sí, Gracias, si me ayudas. sí, solo eso. Lo pueden hacer entre dos Ya. personas, ¿no? Hola, Luego el buenas envío va a noches. Muchas ser gracias. individual, por favor. Don Raúl, buenas noches. Eso. Hola, Buenas noches, ¿cómo está? hola, buenas noches. Dígame. Sí, si bien es verdad que el departamento del DES es súper importante porque nosotros como maestros no tenemos de pronto la capacidad para hacer un diagnóstico de una necesidad educativa especial de un niño, lo que hacemos es informar. Sin embargo, tengo una duda acá porque siempre
en el reglamento general, hablo del artículo 228, nos recalca que son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Claro. Las dislexia, discalculia, disgrafía, situaciones de vulnerabilidad en enfermedades catastróficas y dotación de superior de altas capacidades intelectuales. Y las que sí son asociadas, pues ya tenemos, según el reglamento, discapacidad intelectual, física, motriz, visual, mental, trastornos como el autismo, el síndrome de Asperger, bueno. Pero acá, en mi distrito, me decía un psicólogo que las necesidades educativas asociadas son aquellos niños que tienen carnet y las no asociadas las que no tienen carnet. Entonces, no encontraba yo una coherencia allí. Decir, bueno, pues hay niños que sufren de discapacidad visual y de pronto no tienen el carnet o de pronto están en proceso. ¿Cómo lo puedo poner yo acá? Y me han confundido allí en ese espacio. No sé si podríamos aclarar un poquito aquí, compañero. Sí. ¿Tú, Raúl, o yo? Dele, yo le complemento. Ya, en realidad esto es bastante complejo porque justamente la institución o las instituciones pueden no tener el entorno adecuado y para limitar ese proceso se pide otros parámetros para calificar o no a un estudiante y aplicar o no estas adaptaciones curriculares. Yo conozco muchas instituciones en donde no aplican. No aplican por no complicarse, porque no tienen los entornos necesarios, porque no tienen la formación o porque el personal del DESE no está completamente capacitado. Sin embargo, justamente para eso estamos. Yo les decía en la exposición, tenemos un documento que es el anexo 1. No sé si está compartido mi escritorio aún. En este anexo 1 es la evaluación para problemas de aprendizaje. Sí, y aquí podríamos saber, claro, si no son o no adaptaciones significativas o no. Y podríamos detectar alguna falencia, alguna necesidad de educación especial para los estudiantes. Sin embargo, claro, ya los que tienen algún problema más severo de alguna discapacidad un poco más severa, es otro tratamiento también, y la institución inclusive tiene que manejar y mejorar sus entornos físicos como tal, y la metodología obviamente también más específica, ¿no? Pero hasta donde yo conozco en el reglamento no existe que si el carnet le da o no la adaptación significativa o no significativa, no. Después de la valoración es la adaptación que la vayamos a poner. Porque le pongo en contexto, hay institutos de educación especial en donde la adaptación no es por curso, no es individual, sino es para a todo el grupo, todo el nivel o todo el curso, inclusive para toda la institución como tal. Entonces, de tal suerte que el carnet no le asegura ni le limita el hacer o no una adaptación. En la ley no está al menos, ¿no? Raúl. Correcto, de acuerdo con tu apreciación, Fernando. Además, para cerrar nomás la idea de lo que nos comentaba el compañero, el tener o no un carnet no quita que una persona pueda presentar algún tipo de discapacidad primero y necesidad educativa especial. Como bien usted mencionó, hay varios tipos, ¿no? Unos que deben considerarse de una forma, como es la dislexia, la discalculia que usted mencionó, y otros que sí ya merecen de una atención más oportuna, más específica. Pero considero que para que inclusive nosotros podamos detectar eso, hay una brecha grande todavía, porque necesitamos estar capacitados para eso, pues, ¿no? Y por eso es lo del grupo interdisciplinario del que hablábamos. Y si le están dando orientaciones que usted considera equivocadas, ahí en su DS considero que es esto, pues usted debería presentar un informe o los documentos que nos explica Fernando para hacer que el DS y el personal calificado que se supone que está ahí, pues haga el estudio y determinen si una persona que tiene o no carnet, porque eso es discriminar, presenta una necesidad educativa especial. No le pueden decir que solo con carnet. Sí, no sé si ahí quede más claro la. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Sí, buenas noches. Sí, podría ser una pregunta. Claro. Verá, lo que pasa es que yo trabajo en una escuela de educación básica, ¿no? Entonces, a nosotros siempre nos han dicho que nosotros para hacer una adaptación curricular, Ujú. tenemos que primero pues hacer un informe, en este caso a UDAI. Ya, Entonces, UDAI es la que se encarga de hacer una valoración. Después de ya. nosotros recibir esta valoración, nosotros podemos hacer, de acuerdo a las indicaciones, a lo que nos dan, nosotros podemos hacer una adaptación curricular. ¿Esto está correcto, lo que lo que nos indican en escuelas? Ya, perfecto. ¿Sabe qué? La orientación me parece apropiada porque ¿quién detecta en primer término si es que alguien o si es que un estudiante presenta o no presenta una necesidad educativa especial? O sea, detecta una disfunción, digamos así, ¿no? Y nuestros estudiantes somos nosotros de primera mano, los profesores, ¿no es cierto? Y ante la imposibilidad de reunir, pues como decimos, el conjunto este de este grupo interdisciplinario que debería analizar, está bien que les recomienden que envíe a un ente en el que se supone, o algún, bueno, ese, ahí me dice, ¿no? Se supone que hay gente especializada que va a analizar el caso que usted reporta, ¿no es cierto? Y usted reporta y le van pues a dar una contestación de si debe o no hacer un plan contingente para adaptación curricular para esa persona, para ese estudiante. Me parece que está bien, porque lo que estaría mal es que uno como docente solito, que esa no es la recomendación, solito empiece y haga porque sí un plan de adaptación curricular, ¿no es cierto? No, eso inclusive me parece que se salta las normas y no estaría bien, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Buenas Buenas noches. noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Una Raúl. consulta. Yo tengo una Dígame. consulta. Sí, es para Raúl. ¿Cuál es la tarea de Raúl? Lo que pasa es que se me fue por Ya, un momento al finalizar la clase de Raúl el audio y no pude escuchar. allá. Ya, qué buena pregunta porque me estaba olvidando de indicarles. Voy a compartir un ratito la pantalla. Me estaba olvidando de indicarles. Gracias por la pregunta, más bien. Ahí me imagino que está la pantalla. Y estoy con audio. Sí, estoy con audio. Ya. Lo que van a hacer es un foro. Es un forito. Ya escuchamos acerca de la importancia de las adaptaciones curriculares. Esperen, ya llego. Aquí estamos en la unidad 3. Sí, ya hablamos aquí y en el video que ya se va a publicar mañana está. Como vieron, las diapositivas fueron muy simples, más era echar la explicación. En base a lo que a lo que se está conversando ahorita y a lo que se explicó ahí en el aula, me van por favor a llenar hasta el domingo igual, ¿no? Van a participar en este foro, ¿sí? La idea de este foro es pues contestar a esta pregunta. ¿La adaptación curricular es importante? ¿Ya? Y es un foro de discusión, entonces hay solo una hoja y vamos a ir respondiendo. Alguien ya ha puesto su criterio y hay que ir defendiendo, sustentando, si desean criticar con las normas de respeto y que todos nos merecemos, ahí denle, exprésense. Cada uno debe responder por lo menos 2 veces, eso está explicado aquí. Sí, eso está explicado aquí. No el mismo día, por favor. Si quieren, contesten hoy o mañana y luego de 2 días, cuando ya se alimente el foro, revisan y participan. 2 veces es la participación. Eso está indicado aquí, ¿no? Sí, esa es la única observación. Cuando ustedes participen 2 veces en el debate o repliquen 2 veces, pues ahí les voy a poder calificar. Si no lo hacen, no les puedo ni siquiera calificar. Ahí queda finalizada la actividad, ¿sí? Es un foro hasta el domingo. Tranquilos, ahí Muchas gracias. interactúen, conversen y ya no debe haber ninguna novedad, espero. No se peleen, por cierto. No estarán peleando. Ya, Buenas entonces, noches. dígalo. Buenas noches. ¿Me podría ayudar, por favor, con una inquietud? Verá, aquí en la otra tarea que nos envía, en la primera tarea del primer tutor que explicó, nos da a Ya, conocer que, ay, ya, nos da a conocer sobre que se llene, que se haga la DIAC. Pero aquí yo estoy encontrando dos matrices. La primera que dice documento individual de adaptación curricular y la segunda que es planificación microcurricular. ¿Cuál de las dos debemos hacer?
Fernando, esa es tu tarea. ¿Estás Ya, ahí? sí, buenas noches. No, no, miren ustedes, lo que tenemos que hacer es llenar el anexo 1, que es el cuestionario de evaluación de problemas de aprendizaje. Vamos a responder estas preguntas. Si tenemos un alumno en nuestras clases y tenemos clases, estamos trabajando en algo de eso, actualmente lo podríamos hacer. De lo contrario, cogemos uno de los ejemplos que están en el otro documento, en el que dice Mineduc, y están casos No de se muestra tu estudiantes pantalla, para Fernando. Sí, resolver. no se ¿Sí? muestra tu Entonces, pantalla, con por si esa acaso. con esa información respondemos del anexo 1 y validamos el anexo 2, que es la valoración del aula. Claro, ahí pensamos en nuestra aula de trabajo normal y lo vamos a llenar para justificar si es que se puede o no cumplir con esa adaptación. Con esta información vamos a crear el DIAC, que está, me parece, en la página 58, ¿no? La matriz 1.3, ahí tenemos el documento individual de adaptación curricular y lo llenamos con la información de los anexos. Sin ningún problema lo vamos a poder llenar con esa información para saber si es que cumple o no. Sin embargo, esto es importante poder completarlo porque, como mencionaba algún otro compañero, es posible que nos apoye el DS o la unidad, el DS, perdón, o la unidad distrital de inclusión, pero es posible que no, entonces tenemos que nosotros saber cómo completar en el caso de que sea necesario. Mañana vamos a ver cómo determinar algunos aspectos específicos para saber qué tipos de adaptación vamos a aplicarlo. Sin embargo, esto, como lo vamos a hacer hasta el domingo, tenemos tiempo suficiente para completar el día de mañana y cumplir la tarea, ¿no? Entonces únicamente es la matriz 1.3 que tenemos que llenar, no la otra. No, no, es el anexo 1 y 2 y la matriz 1.3, nada más. Ah, ya listo. Solo esa duda tenía ya. Muy amable, gracias. Ok. Buenas Bien. noches. Sí, buenas noches. Sí, una pregunta nomás al profesor Raúl. Estuvimos llenando el PUD y todavía no lo cumplimos. No sé si haya otro día para hacer esa tarea Sí. o Saludos. lo dejamos ahí. Saludos. Mañana en la primera parte de la clase vamos a escuchar una partecita final que nos falta, que nos va a ayudar Fernando de adaptaciones curriculares, y en la segunda parte de la clase vamos a terminar de llenar el PUD justamente mañana. Sí, mañana lo vamos a hacer. Muchas gracias. Ya, de nada. Buenas noches. Una preguntita, por favor. Sí, buena noche. Las tareas que hemos presentado aún no califican todas todavía, porque veo en mis trabajos Ya. no están calificados todos. Gracias. Sí, todavía falta. Sí, son 100 gentes que están participando en las tareas. Está un poquito complicado. Creo que la mayoría de las tareas que se enviaron hasta hace 2 domingos ya estaban calificadas. Y ya en el transcurso de esta semana iremos agilizando eso, no se preocupe. Muchas gracias. Ya, de nada. Fernando, buenas noches. Disculpa la última pregunta. ¿Cuándo terminamos el curso? Terminamos, a ver, esta es la tercera semana. Terminamos el jueves 9 de abril. Nos falta esta semana y la siguiente. El 9 de abril terminamos, ¿no? De lunes a jueves de 8:15 a 9:15. Sin embargo, hay una clase que debíamos hacerlo personal. Eso voy a conversar con el instituto, porque claro, ya no se puede hacer de forma presencial, entonces posiblemente se complete con alguna de las actividades que estamos haciendo, ¿no? Gracias, Fernando. Ok. Bien, muchísimas gracias a todos la participación de hoy, bastante interesante, esperamos que haya sido bastante complementario. Sin embargo, cualquier inquietud, nuevamente tenemos varios canales de comunicación. Nos veríamos el día de mañana, por favor, 8:15 en punto, para arrancar con el
el tema de mañana, ¿no? Una buena noche, que descansen. Igualmente, otra vez un gusto, que descansen y cuídense todos ahí en casita, ¿no? Hasta mañana, compañeros, descansen. Buenas noches Gracias. con todos. Adiós.